Vamos a dar lectura a unos versículos del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amigos y hermanos, en el Evangelio y en lo que nosotros y la Biblia llama la fe de Jesucristo, o sea, el estilo de vida que agrada a Dios, hay muchas cosas que la gente con razones humanas no entiende, no las puede comprender porque le lucen descabelladas, inexplicables, irrazonables. Hay algo que es básico en el mundo espiritual y básico para la iglesia cristiana, en cualquiera de sus versiones, pero que hay gente que no lo quiere o no lo puede entender. Por ejemplo, que Dios se hubiese propuesto salvar al mundo por la fe en un crucificado que la autoridad romana hizo ajusticiar, matar, sobre una de las colinas de Judea, sobre una cruz rústica, un madero. Esto para muchos es el colmo de la insensatez para el mundo intelectual greco-romano del tiempo de los Césares. Sin embargo, esta doctrina llegó a triunfar, a establecerse, a caminar después de las fronteras, derrocando completamente las religiones establecidas, las filosofías de los mejores pensadores de su tiempo y desafiando todos los obstáculos, caminó y ha caminado de manera indetenible. ¿Qué tenía la doctrina de la cruz, predicada por 12 hombres, pescadores en su mayoría humildes? ¿Qué tenía esta doctrina? ¿Cuál es la fuerza oculta de este mensaje para que delante de este mensaje y de esta cruz, donde murió un hombre sin relevancia, para que delante de ese madero o de esa fe, de esa creencia, cayesen humillados la religión, la filosofía y aún los poderes políticos de la Roma imperial y la cultura de Grecia? Amigos, en primer lugar diremos que respondía a una necesidad universalmente sentida por la conciencia humana. Había un hambre, había un vacío, había un hueco. Los mejores historiadores y arqueólogos son unánimes cuando afirman que en todo el mundo antiguo han hallado una idea dominante acerca de que la divinidad solo puede aplacarse por medio de sacrificios cruentos. Sacrificios cruentos. Solo se aplacan las divinidades. Eso es lo que decían la gente y lo que ha dicho el mundo. Una tradición egipcia hace a Mot o Tau el inventor de los sacrificios, el que dijo que a los dioses había que sacrificarle algo, si no perdonaban, si no destruían, si no eran crueles. Dice otra tradición que Osiris es el dios que instruyó a los hombres acerca de la necesidad, de la obligatoriedad del sacrificio.
Los italianos decían haber sido instruidos acerca de los sacrificios por Jano, su primer padre. Según los babilonios, Sisutro, al descargar el arca, erigió un altar y sacrificó a los dioses. Lo mismo se dice del griego de Caulión y del bretón Hu, quien navegó sobre el diluvio con 7 compañeros y fue enfáticamente llamado el sacrificador. Eso dicen las tradiciones. El chino Foji destinó 7 especies de animales para sacrificios válidos al Gran Espíritu. Aunque no tenemos tradiciones escritas de los primeros pobladores de España, la presencia de numerosos dólmenes en la península y en las Islas Baleares parece dejar probado que no era desconocida para los españoles la idea del altar y del sacrificio. Y esta cultura de sacrificio fue traída a América, donde también encontraron que los indios hacían sacrificios, y sacrificios tal vez un poco más cruentos, inhumanos, como el sacrificio de niños, de esposas de caciques, etc. La gran pregunta que esta idea universal del sacrificio sugiere es: ¿cómo pudo formarse tan similar y coincidente? ¿Cómo fue posible lograr esta coincidencia en pueblos diversos y tan separados histórica y geográficamente unos de otros? Si no es a una necesidad profunda del alma, y si la humanidad no tiene un origen común. ¿Y por qué fue un sacrificio cruento, ingrato a la vista, y no otra ofrenda más adecuada para complacer el autor de la naturaleza, la elegida por todos los hombres, si fue simple iniciativa de la imaginación humana, el culto al Ser Supremo o a los supuestos dioses subalternos? Una ofrenda de frutos, como la de Caín, parece mucho más razonable, pero fue inaceptable. Dios aceptó el sacrificio de Abel y no aceptó la bandeja que llevó Caín. Lo que quiero decir que desde el principio Dios mismo establece el sacrificio. Pero si el plan de Dios de redimir a la humanidad, nada menos que por el sacrificio del Verbo hecho carne, Jesucristo, se comprende muy bien que todo el mundo, linaje, tuviera esta idea de sacrificio desde sus mismos orígenes, procedente de la primitiva religión patriarcal, la cual dio lugar, en el transcurso de los tiempos, a otras religiones degeneradas y tal vez más complicadas, dogmáticas, organizaciones clericales, porque no solo los salvajes practican los sacrificios. Hay personas de otras religiones que se precian de académicos que también lo hacen. Mas, ¿cuál es el motivo o cuáles son los motivos que puedan requerir la muerte expiatoria, redentora del Calvario para que la humanidad sea salva? ¿Cómo es posible que el Creador, el legislador supremo del universo, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios comprensivo, exija el sacrificio de un ser inocente para poder perdonar a los culpables? Amigos, hermanos, la cristiandad, todo lo que tenemos a Jesucristo como el centro y eje de nuestra fe, en toda la historia se ha formulado preguntas sobre el sacrificio hecho en el Gólgota. Y cada quien, desde el punto de vista cristiano, ha podido expresar opiniones, sugerencias y hasta creencias diferentes
porque se han ubicado en ángulos distintos. No todos los cristianos entienden por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. No todos los cristianos entienden la importancia, la trascendencia del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No todos los que se llaman cristianos le dan la importancia y el lugar que le corresponde al sacrificio de Cristo. Y máxime cuando Cristo muere en un tiempo, cuando eran condenados a una pena igual los delincuentes. Cuando era común y corriente crucificar delincuentes, ladrones y criminales en cruces. Y en el mismo lugar donde Cristo fue colgado, también eran colgados otros. Y en el mismo día en que Él fue colgado, colgaron dos más. Entonces, ¿cuál es la óptica? ¿Desde qué punto de vista beneficia el sacrificio de Cristo a los creyentes? No fue un sacrificio más. No fue un muerto más que se ganó su condena por estar haciendo las cosas que la ley prohibía. Hay diferentes ángulos y vamos a mencionar tres, porque todos tienen parte de la verdad. En primer lugar, la idea general patrística en los primeros siglos del cristianismo fue que la muerte de Cristo era una especie de rescate pagado a Satanás. O sea, como que Satanás me secuestró y hay que pagarle a Satanás porque si no, no suelta la presa. Este ser maligno del cual nos habla la Biblia tantas veces y del que Cristo mismo dio testimonio en muchas ocasiones, no tan solamente engañó a nuestros primeros padres, según la tradición bíblica, sino que continúa engañando a los hombres por medio de infinidad de agentes espirituales, de formas, de vicios, de hábitos malignos, los cuales sugieren en la mente humana pensamientos perversos, confundiéndose con los propios de cada uno, destruyendo la paz, la vergüenza, la tranquilidad y hasta la familia. El hombre tiene inteligencia y conciencia para discernir lo mejor, pero muchas veces elige de manera voluntaria lo peor, el peor de los caminos. En tales casos, triunfa la maligna organización espiritual que dirige Satanás. El Hijo del Hombre, Jesucristo, el hombre prototipo de la humanidad, el segundo Adán, en quien había encarnado el Verbo de Dios. Como dice la Biblia, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria de unigénito del Padre. Entonces, el Hijo de Dios aguantó todos los embates del enemigo y venció. Él nada tenía que pagar por su pecado, porque Él no lo tuvo, pero se puso como sustituto de nosotros, de los demás, y expió con sus sufrimientos la pena que el diablo pretendía aplicar a la raza entera, o mejor dicho, la pena que gravitaba, la culpa que gravitaba sobre todos nosotros los humanos. Cristo la asume, Cristo la toma como propia y paga con un solo cheque, paga para que nosotros seamos libres. Esta teoría parece ser verdadera y tiene mucho asidero bíblico en todos sus extremos, excepto en lo de conceder. Ahí es donde no podemos estar un 100% de acuerdo porque choca con los principios bíblicos en sentido general. No podemos entender que se conceda al enemigo derechos que no posee, pues el mismo Satanás es el primer deudor a Dios. Y no es concebible que Dios hiciera padecer a su Hijo únicamente con el fin de satisfacer las exigencias del diablo. O sea, Cristo no murió porque el diablo exigió un pago. Cristo murió porque Dios puso ese pago. Dios, en su soberanía, dijo para el hombre reintegrarse, para el hombre ser restituido, es necesario derramar sangre inocente. O sea, un sacrificio para Dios, no para complacer al enemigo,
sino para complacer a Dios y llenar los requisitos de su divinidad. Hay otra opinión. En el siglo XI, Anselmo encareció la idea del honor divino y la deuda de los hombres pecadores para con Dios mismo. El pecado, según esta teoría, viola la honra del supremo autor. Una ofensa es tanto mayor, según esta forma de pensar, de acuerdo a la dignidad de la persona ofendida, es la pena. O sea, mientras mayor es la dignidad del ofendido, mayor categoría tiene el pecado. No es tan grave, según estos hermanos, no es tan grave contra un hermano como lo sería contra un padre. Y si la misma palabra o acción fuese contra el jefe del Estado, la ofensa y la pena sería mucho mayor. Es decir, que ofenderle a una persona es una falta, pero ofenderle a un dignatario ya es un pecado. El pecado es una transgresión consciente de la ley moral de Dios. El pecado es un atentado contra el infinito. Por tanto, merece castigo infinito. El hombre no puede pagar esta deuda al honor de Dios. No tiene con qué pagar. La humanidad no puede pagarle a Dios, porque está en bancarrota por el pecado. Aun cuando lograse dominar del todo su naturaleza pecadora, la santidad absoluta no es más que el cumplimiento de su deber moral. Es como cuando dijo Cristo, o como creo que Pablo, el apóstol Pablo, cuando hacemos lo que debemos hacer, solo somos siervos inútiles. Es decir, que de ahí, de esa categoría, nosotros no vamos a pasar. Hay siervos menos y más inútiles que otros, pero cuando hacemos lo que tenemos que hacer, no somos más que siervos inútiles. No le sobra mérito alguno que aplicar a sus pecados pasados. Cristo, con su muerte propiciatoria, pagó la deuda. Siendo divino, podía pagar una deuda infinita, pues el valor de su sacrificio voluntario es imponderable. Esto permite a Dios perdonar a los pecadores aplicando los méritos de tan inmenso sacrificio en favor de aquellos que se arrepienten. Por eso es que hay gente que no entiende que una persona que ha cometido pecados graves, de repente dice que el Señor lo salvó. Pero ¿y cómo es posible? Es que la cuenta que pagaron por esa persona es mayor que el pecado que esa persona pudo haber cometido. O sea que siempre hay un balance positivo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo que esto significa delante de la presencia de Dios y lo que esto significa en el mundo espiritual, cubre con creces cualquier falta, cualquier debilidad, cualquier tropiezo que nosotros en nuestra inconsciencia hayamos podido cometer o en nuestra conciencia hayamos podido cometer. Lo importante de esto no es el tamaño del pecado, lo importante de esto no es los años que yo haya mal invertido en el pecado o en una vida corrupta. Lo importante de esto es que haya un punto en el tránsito de tu vida, haya un punto en que tú te detengas y reflexiones y entiendas que has pecado, pero que al mismo tiempo entienda que hay alguien que pagó ya esa culpa y que solo con tú aceptar esa oferta de salvación, con solo tú aceptar ese sacrificio y entender que tú también puedes ser hijo de Dios, basta y sobra. Hay otra forma de ver este sacrificio redentor de Jesucristo a partir de una enseñanza de Faustus Socinus. Enseñó una teoría que ha sido considerada
por la cristiandad como racionalista, por presentar un aspecto secundario de la muerte de Cristo como si fuese esencial. Supuso él que la muerte de Cristo fue la de un mártir, el más grande de los mártires, a causa de lo voluntario de su sacrificio y su posibilidad de evitarlo. Y no está lejos de la verdad, porque nadie puede reunir las condiciones. Cristo fue un gran mártir desde ese punto de vista, porque el más grande de los mártires, porque fue voluntario. No tenía que hacerlo, Cristo no tenía que morir, pero Cristo se sacrificó, pudiendo evitarlo en más de una forma, diciendo que no viniendo a morir por nosotros, o habiendo venido, pudo haber hecho algo para evitar su muerte. Entonces el mensaje que nos llega es que Él se humilló hasta lo sumo, como dijo el profeta, y aceptó la muerte de cruz, y se negó a sí mismo. La lealtad a la verdad hasta la muerte impulsa a los hombres a sostener luchas morales y a obtener la victoria. Dios no necesita propiciación. Dios necesita Dios quiere arrepentimiento por parte de los hombres para perdonarnos. Y la muerte ejemplar de Jesucristo es un gran motivo para provocar tal arrepentimiento a quienes atentamente la consideran como buena y válida. Los modernos predicadores que han desarrollado y aplicado la idea de Socinus añaden que el sacrificio de Cristo fue la expresión del amor y la simpatía de Dios por los hombres pecadores. La encarnación, el Cristo hecho carne, unió la divinidad con la raza pecadora, y su muerte fue el resultado de sus esfuerzos bondadosos para salvarla. Nunca ha habido el obstáculo para obtener el perdón por parte de Dios. El único obstáculo es el que ponen los hombres mismos. Nosotros somos los que detenemos la bendición de Dios, muchas veces por nuestra incredulidad, también por nuestra obstinación, también a veces por nuestro orgullo. El efecto de la muerte de Cristo consiste en mover a los hombres al arrepentimiento y a una vida obediente y amorosa. El poder de la muerte de Cristo nos hace reflexionar y al mismo tiempo nos capacita para encontrarnos con Dios. Todas estas teorías contienen muchas verdades confirmadas por las Sagradas Escrituras. Como puede observarse estudiando toda la Biblia, diferentes citas bíblicas, su conjunto nos presenta una visión bastante completa de por qué fue llevado a cabo el sacrificio de Jesucristo, cuando hubo tanta gente que murió sin ningún valor espiritual. Sin embargo, la muerte de Cristo cambia la historia. Lo más importante, sin embargo, para cada hombre, no es teorizar sobre la muerte de Cristo, buscar explicaciones, razones, lógicas. No. Lo importante es aceptar el amor de Dios hecho manifiesto en la muerte de Jesucristo, a fin de entrar de este modo en una nueva y fructífera relación filial con su Padre y Creador, en una vida de gratitud, en una vida de obediencia y en una vida de humildad. Tendremos ocasión de exponer esta verdad evangélica. Tenemos ocasión o tendremos ocasión de presentarnos nosotros como testimonios vivos, testimonios andantes de la gloria de Dios, si aceptamos que ese sacrificio que la Biblia dice que fue por todo el mundo, también es para nosotros. Si tú no lo sabías, entiéndelo hoy, que tú formas parte del programa divino, que Jesucristo murió por ti y que tú puedes ser salvo. Tú puedes ser libre
Tú puedes ser una criatura nueva, diferente. La sangre de Jesucristo te limpió de todo pecado. Y hoy tú no tienes que vivir en pecado. El Señor te quiere salvar y el Señor te quiere ayudar, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo que depende de ti. Creer y aceptar el sacrificio de Cristo.